principales objetivos. El primer objetivo va a ser reducir los accidentes de tránsito. El segundo objetivo, que las personas utilicemos de forma correcta las vías y medios de transporte. Esos son los dos principales objetivos de educación vial. Entramos a hablar del tránsito. Vamos a decir, señores, que el tránsito es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía pública. Ahora, el tránsito va a conformarse por elementos y son tres los elementos que van a conformar el tránsito. ¿Cuáles van a ser? El usuario, el vehículo y la vía. Cada uno de estos elementos, señores, como elemento de tránsito, va a cumplir una determinada función y tiene su caracterización. Y tenemos nosotros también que conocerlo. Entonces empezamos a desglosar cada uno de estos elementos. Empezamos con el elemento número uno del usuario, que hemos dicho que es, perdón, el primer elemento de tránsito que hemos dicho que es el usuario, o también conocido como el factor humano de tránsito y puede cumplir tres funciones. ¿Qué funciones va a cumplir el usuario? La función del conductor, la función del pasajero y la función del peatón. Hay que tomar en cuenta, señores, que estas tres funciones pertenecen al primer elemento de tránsito que estamos diciendo que es el usuario. Y cada una de estas funciones también se caracteriza de diferente forma y tenemos que conocer su caracterización. Empezamos a desglosarlo y empezamos con la función número uno del usuario, que hemos dicho que es el conductor. Vamos a decir, señores, que según el artículo 84 del Código Nacional de Tránsito, el conductor es la persona quien conduce el vehículo. Es quien se encuentra al mando del volante y debe contar con la respectiva licencia de conducir o autorización. Ahora, uno de los artículos que refuerza este artículo 84 es el artículo 85 también del Código de Tránsito, en donde nos dice, ¿no? Que ninguna persona podrá conducir un vehículo sin estar legalmente autorizada. Es decir, para que nosotros seamos catalogados como conductores, sí o sí tenemos que contar con la licencia de conducir. Por más que yo sepa manejar un vehículo, tenga el dominio y el control total de la conducción de un vehículo, si no cuento con la licencia, señores, no soy catalogado como conductor. Ahora, nosotros como conductores tenemos que llevar o portar dos documentos de forma obligatoria en nuestro vehículo. ¿Cuáles son esos dos documentos que debemos llevar de forma obligatoria durante la conducción del vehículo y exhibirlo cuando la autoridad competente lo solicite? El SOAT y la licencia de conducir, que como les decía, son dos documentos que deben llevarse de forma obligatoria. Respecto al SOAT, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, la vigencia que tiene este seguro, señores, es de 1 año. ¿Y a quiénes protege? Protege al conductor, pasajeros y cualquier tercero afectado en un hecho de tránsito. Ahora, van a haber situaciones en las cuales el SOAT tal vez no se va a activar. ¿Cómo qué tipo de situaciones? Cuando el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad y ha ocasionado el hecho de tránsito, el SOAT no se va a activar, señores. Cuando el conductor, señores, esté bajo los efectos de algún estupefaciente, narcótico, droga o alucinógeno y ha ocasionado el hecho de tránsito, el SOAT tampoco se va a activar. Y cuando el conductor sea menor de 18 años y no cuente con la autorización, señores, y ha ocasionado el hecho de tránsito, el SOAT tampoco se va a activar. Entonces, tomen en cuenta esas situaciones. Entramos a la segunda función del usuario, que hemos dicho que es el pasajero. Vamos a decir que según el artículo 65 del Código Nacional de Tránsito, el pasajero es la persona que utiliza el vehículo para trasladarse de un lugar a otro por un tiempo determinado con o sin remuneración. Y ahí está el ejemplito, señores. El pasajero va a ser la persona que utiliza el medio de transporte. Pero ¿a qué se refiere de esto de con o sin remuneración? Se refiere al pago determinado del pasaje, como por ejemplo, cuando nosotros utilizamos vehículos de servicio público. Por la utilización de servicio público, nosotros pagamos un determinado pasaje, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere de con o sin remuneración, al pago determinado del pasaje. Y entramos a la última función del usuario que hemos dicho que era el peatón. Y ahí está el ejemplito. El peatón va a ser la persona o las personas que se encuentran, que circulan a pie en una vía pública. Y entramos a hablar del vehículo, que es el segundo elemento de tránsito. Vamos a decir que según el artículo 12 del Código Nacional de Tránsito, el vehículo es todo medio de transporte que sirve para trasladar de un lugar a otro a personas, movientes o cosas. Ahora, al igual que el usuario, el vehículo se va a clasificar y los vehículos se van a clasificar
por su tracción. Y vamos a conocer a tres tipos de tracciones: la tracción motorizada, la tracción humana y la tracción animal. Ahora, cuando hablamos, para hablar de esto de tracción motorizada, tracción humana y tracción animal, primero tenemos que entender qué significa el término tracción. Significa según la fuerza que lo va a impulsar a moverse. Entonces, cuando hablamos de una tracción motorizada, y ahí claramente dice, va a ser impulsada por la fuerza de un motor. Cuando hablamos de una tracción humana, va a ser impulsada por la fuerza del ser humano. Y cuando hablamos de una tracción animal, que va a ser impulsada por la fuerza de un animal o animales. Y entramos al tercer y último elemento de tránsito que hemos dicho que era la vía. Vamos a decir que la vía es un lugar acondicionado para la circulación de peatones, vehículos y semovientes. Ahora, al igual que el usuario, al igual que el vehículo, la vía también se va a clasificar y las vías públicas se clasifican en dos: la vía pública urbana y nuestra vía pública rural. Cuando hablamos de una vía pública urbana, vamos a decir que es toda vía que se encuentra situado dentro del área de la ciudad. Ahora, normalmente lo que vamos a encontrar en las vías públicas urbanas, ¿qué van a ser? Las autopistas, avenidas, calles y paseos. Y la vía pública urbana está compuesta por poseer calzadas y aceras. A diferencia de nuestra vía pública rural, que vamos a decir que es toda vía que se encuentra situado fuera del área de la ciudad. Y, y ahí es esa pequeña diferencia que encontramos en ambas vías. Urbano estamos diciendo dentro de la ciudad y rural va a ser fuera del área de la ciudad. Lo que normalmente encontramos en vías públicas rurales, ¿qué van a ser? Las carreteras, caminos, sendas. Y la vía pública rural está compuesta por calzada, bordillo y verja. Ahora, ¿por qué he puesto estos términos en color amarillo, señores? Porque son términos con los cuales nosotros nos vamos a chocar o nos vamos a encontrar durante todo el tiempo que manejemos nuestro vehículo o ya estando también en función de peatón. Entonces, tenemos que dominar bien estos términos, señores. Empezamos hablando de esas partes de nuestra vía pública urbana que hemos dicho que se encuentra conformada por calzada y acera. Hacemos la pregunta: ¿qué es la calzada? Vamos a decir, señores, que la calzada es el lugar, es la zona destinada exclusivamente a la circulación de vehículos. La calzada, señores, va a ser el lugar, la zona destinada a la circulación de vehículos. Y la acera, señores, va a ser ese lugar destinado exclusivamente a la circulación de peatones o personas. Ahora, las partes de nuestra vía pública rural hemos dicho que se encuentra conformada por calzada, bordillo y verja. Lo que van a tener en común, tanto nuestra vía pública urbana como nuestra vía pública rural o cualquier tipo de vía pública, señores, va a ser lo que es la calzada. ¿Qué hemos dicho que es la calzada, señores? Estamos diciendo que es ese lugar, es esa zona destinada exclusivamente a la circulación de vehículos. Pero a diferencia de nuestra vía pública urbana, nuestra vía pública rural va a tener lo que es el bordillo. Y el bordillo, señores, va a ser, y aquí vemos el ejemplito. Está delimitado de dónde a dónde es la calzada y delimitado de dónde a dónde es la berma. Esta línea, señores, que está en medio de la calzada y la berma, se llama bordillo. Bordillo, línea destinada a separar la calzada de la berma. Es decir, vamos a decir que el bordillo es esa línea divisoria que hace la diferenciación de dónde termina la calzada y dónde va a empezar la berma. ¿Y qué es la berma? Vamos a decir que la berma es el lugar designado para detener el vehículo en casos de emergencia o para subir o dejar pasajeros. La berma de una vía pública, señores, siempre va a ser para detener el vehículo. Por eso también ese término de detener yo lo he puesto en rojito. Muchas veces, porque no estamos atentos a leer bien alguna pregunta o alguna recomendación, señores, y en el examen, yo les digo, señores, tienen que leer bien las preguntas de su examen, tienen que tener buena interpretación en las preguntas del examen, porque un mal término que esté anotado en un concepto que tal vez puede estar a vista, que puede estar escrito muy bien, pero un término, señores, que esté mal escrito puede alterar y podemos dar una respuesta errónea. Entonces, cuídense, señores, tenemos que tener atención en el momento que estemos leyendo cada pregunta en nuestro examen. En lo que es en el concepto de berma, señores, la berma, como les decía, no es para estacionar el vehículo.
es para detener el vehículo. Hay ciertas diferencias que existen entre el término estacionar y detener el vehículo, que son dos términos que son completamente diferentes. Empezamos diciendo, señores, que estacionar no es lo mismo que detener el vehículo. Son dos términos completamente diferentes. Vamos a decir que estacionar es paralizar el vehículo con o sin el conductor por un tiempo mayor que el necesario. A diferencia del término detener, que según el artículo 40 del Código Nacional de Tránsito es el acto de parar el vehículo en sitio autorizado y en un caso de emergencias por tiempo limitado. ¿Dónde está la diferencia entre estos términos? En el tiempo. Estacionar dice tiempo mayor que el necesario. Prácticamente ahí nos están dando a entender que puede ser un tiempo ilimitado. ¿Por qué? Porque también dice que puede estar como no puede estar el conductor. Pero en el término parar o detener, claramente finaliza diciendo tiempo limitado. Y es ahí donde encontramos estas diferencias entre ambos términos. Entramos a hablar del tema de señalización. Vamos a decir, señores, que según el artículo 50 del Código Nacional de Tránsito, una señal de tránsito es todo dispositivo, signo de marcación e inscripción colocada por las autoridades y que nosotros, ya sea en función de conductores o peatones, debemos obedecer de forma obligatoria. Ahora, cuando hablamos de este artículo 50, de señalización del artículo 50 del Código de Tránsito, señores, nos referimos a señalización colocada en vías públicas. Eso anótense bien, es señalización colocada en vías públicas. Es decir, que nada tiene que ver con la señalización que nosotros hacemos con nuestras manos como conductores. Eso es otro tipo de señal. Nada tiene que ver con la señalización que nosotros hacemos con las luces de nuestro vehículo. Eso es otro tipo de señal. Esta señalización, este temita del artículo 50, es señalización con la cual nosotros nos vamos a encontrar durante todo el tiempo que conduzcamos o estemos en función de peatones. Entonces, según este artículo, nuestras señales se van a encontrar divididas en cuatro: señales verticales, señales horizontales, señales luminosas y nuestras señales sonoras y manuales. Dentro de las señales verticales vamos a encontrar otra división y las señales verticales se dividen en preventivas, reglamentarias e informativas. Las señales horizontales se caracterizan porque son líneas, letras, símbolos y todo lo que se encuentre pintado sobre la superficie de la calzada. Ya sabemos lo que es la calzada. Las señales luminosas, el semáforo peatonal, el semáforo con flecha de giros. Nuestras señales sonoras y manuales que lo hemos visto realizando a los agentes de parada, la policía de tránsito. Vamos desglosando cada una de estas señales. Empezamos con las señales verticales y como señal vertical número uno encontramos a las señales verticales preventivas. Vamos a decir, señores, que Hola, no se escucha. Te ha salido la anfitriona.
Se cortó la señal. Muy bien, señores, mil disculpas, hubo una interrupción en lo que es un corte en lo que es la electricidad, pero vamos a continuar. Estábamos hablando de las señales. Como señal vertical número uno, encontramos a las señales verticales preventivas. Vamos a decir, señores, que estas señales nos indican que la existencia y naturaleza de un peligro próximo, por lo que el conductor deberá concentrar su atención y disminuir, bajar, reducir lo que es la velocidad. Delante de una señal vertical preventiva, señores, nosotros como conductores responsables tenemos nomás que bajar la velocidad, porque estas señales, como su nombre dice, nos están previniendo la existencia del peligro próximo. Y si nosotros no queremos ocasionar un hecho de tránsito más adelante de estas señales, tenemos nomás que bajar la velocidad. Caracterización de estas señales. Poseen un fondo color amarillo, la simbología color negro y la forma romboidal. Ahora, señores, recuérdense, el color amarillo en conducción siempre va a ser significado de prevención. Entonces, cualquier señal que vean en color amarillo, siempre te están previniendo algo. Segunda señal, las señales verticales reglamentarias. Vamos a decir, señores, que estas señales son prohibiciones y limitaciones que el conductor tiene que obedecer de forma obligatoria. Reglamentario, señores, es sinónimo de obligación. Caracterización de estas señales. Poseen, señores, un fondo color blanco. La simbología varía entre blanco, perdón, entre rojo y negro. Y nuestra última señal vertical, las señales verticales informativas. Como su nombre indica, ¿no? Estas señales nos proporcionan información acerca de lugares y destinos a los cuales queremos llegar. A la vez, estas señales, señores, también se van a encontrar subdivididas y las señales informativas se clasifican en señales de lugar o de servicio público y las señales informativas de destino. Una señal de lugar o de servicio público, señores, siempre va a poseer, se caracteriza con poseer un fondo color azul, y ahí están en los ejemplitos. La simbología va a variar entre blanco y negro, incluso, señores, la simbología puede tener colores, pero siempre manteniendo ese fondo color azul. A diferencia de nuestras señales informativas de destino, señores, que normalmente siempre estas señales se van a caracterizar porque son de gran tamaño y siempre se van a encontrar en lugares fijos, en su mayoría estas señales se caracterizan con el color verde. Y hasta ahí nuestra primera señal. Segunda señal, las señales horizontales. Vamos a decir, señores, que estas señales son todas aquellas líneas, símbolos o letras pintadas sobre la superficie de la calzada, las cuales dirigen y se encargan de orientar a los conductores y usuarios de las vías. Dos líneas que tenemos que conocer, la línea continua y la línea discontinua. Muy aparte que estas líneas delimitan lo que son carriles, señores, a nosotros como conductores nos indican algo. Si nosotros vemos este tipo de línea continua pintada en la calzada de la vía, una línea continua no nos permite realizar maniobras de adelantamiento. Pero si nosotros vemos este tipo de línea discontinua segmentada, una línea discontinua sí nos autoriza a realizar las maniobras de adelantamiento, pero tomando las medidas de precaución. Tercera señal, señales luminosas. Vamos a decir que estas señales tienen el propósito de dirigir la circulación vehicular haciendo el uso de luces. Nuestra única señal luminosa, señores, que conocemos en las vías públicas va a ser nuestro semáforo, que va a tener tres colores, la luz roja, amarilla y verde.
Ahora, a la vez, nuestro semáforo, señores, va a tener sus semáforos complementarios. ¿Por qué se les dicen complementarios? Porque estos semáforos no funcionan solos. Estos semáforos se han creado para ayudar a nuestro semáforo en sí a que exista una mejor regulación vehicular y se puedan evitar muchos hechos de tránsito en las vías públicas. Y nuestra última señal, las señales sonoras y manuales, y ahí están los ejemplitos. Son todas aquellas señales que son realizadas por los agentes de parada, policía de tránsito o también conocidos como agentes de circulación. Importante, según el artículo 143 del Reglamento de Tránsito, las señales y disposiciones de un agente de parada de la policía se anteponen y prevalecen ante otras señales, ya sean verticales, horizontales o luminosas. Entramos a hablar de normas de circulación. Vamos a decir que son un conjunto de reglas que nos permiten el conocimiento de las disposiciones legales mismas que establecen los derechos y las obligaciones de los peatones, pasajeros y conductores destinados a crear un adecuado comportamiento en las vías. Normas de circulación para el peatón. En las ciudades y poblaciones, el peatón circulará por las aceras conservando su derecha y evitando en lo posible el uso de la calzada. Pero pueden haber casos excepcionales, como por ejemplo, cuando los peatones en los lugares donde no hay aceras o estas sean muy angostas, podrán excepcionalmente usar la calzada, pero circularán uno detrás de otro. Hablamos del paso de peatones, zonas peatonales o más conocido como el paso de cebras. Nosotros lo conocemos como el paso de cebras, pero no se olviden de estos dos, de estos dos nombrecitos. Paso de peatones, zonas peatonales. En el examen puede formularse con estas preguntas y estamos hablando de lo mismo. Son estas líneas blancas que están marcadas o pintadas en las calzadas de las vías que sirve para el cruce exclusivo de peatones. Obligatoriedad. Vamos a decir, señores, que la seguridad de la circulación peatonal y vehicular depende de la colaboración de todos los usuarios de las vías. Dentro de esta obligatoriedad, nosotros también, incluso esto antes de inscribirnos a la autoescuela para someternos a la evaluación teórico-práctico para obtener nuestra licencia, nosotros tenemos que tener o cumplir ciertos requisitos que son considerados indispensables y básicos. Y de acuerdo al artículo 89 del Código Nacional de Tránsito vigente, esos requisitos considerados indispensables y básicos para obtener la licencia de conducir es buena conducta y haber vencido el siglo intermedio de instrucción. Señores, esto con lo último, que no se les pase desapercibido. Muchas veces, ¿no? El postulante reclama diciendo, pero ¿por qué es obligatorio rendir un examen teórico? Que aquí la teoría no tiene que valerse. Señores, en el momento que a nosotros o en el momento que nosotros queremos optar por obtener una licencia de conducir, tenemos por lo menos que haber vencido el siglo intermedio de instrucción. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros leemos y escribimos, no a la perfección, pero por lo menos que tenemos noción de lectura y escritura y también comprensión. ¿Por qué, señores? ¿Cómo se le va a dar a un postulante que no lee y escribe en el momento que vaya a circular con su vehículo en una vía? No va a poder reconocer algún tipo de señalización. Entonces, por eso es necesario que el alumno haya vencido por lo menos el siglo intermedio de instrucción y no es de la autoescuela. No es del CEGIP que nosotros les obliguemos a rendir este examen, sino que esto está estipulado ya en el Código de Tránsito y nosotros solamente damos cumplimiento a esa normativa que nos dice el Código de Tránsito. Así que tomen en cuenta eso. Normas de circulación para vehículos. En esta parte, señores, una vez que a nosotros se nos entregue la licencia de conducir, nosotros estamos ya en la obligación de someternos al Código de Tránsito y su reglamento. Estamos en la obligación de someternos a eso. En una de las partes, ¿no? del Código de Tránsito nos habla sobre esto de normas de circulación para vehículo y en ahí nos dice que nosotros no podemos, como conductores, no podemos circular por donde nosotros querramos. Entonces, nos dice, todo vehículo, ya sea dentro o fuera del radio urbano y en general por cualquier vía pública, circulará obligatoriamente por el lado derecho de la vía lo más cerca posible a la acera o berma. Y esto está normado en el artículo 19 y 26 del Código de Tránsito. Circulamos siempre por el lado derecho de la vía. Ahora, si nosotros respetamos el lado derecho de la vía para circular con nuestro vehículo, por lógica, ¿por qué lado vamos a realizar la maniobra de adelantamiento?
El adelantamiento de un vehículo se lo realizará por el lado izquierdo de la vía, pero no es adelantar por adelantar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el siguiente procedimiento: comprobar, observar y anunciar la maniobra. Nosotros tenemos la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar. Señores, el tiempo ha concluido. Por favor, les voy a compartir el segundo enlace antes que se corte la reunión. Les comparto el segundo enlace al grupo de WhatsApp y nos vamos vías públicas. Con la utilización de nuestras luces vamos a evitar muchos hechos de tránsito en una vía pública. Ahora, en esta parte, señores, vamos a hacer un breve recorderis en qué tipo de situaciones nosotros vamos a hacer el uso de nuestras luces. Esta información también a ustedes les va a servir, señores, para el día de mañana para su examen práctico. No es, señores, uno de los causales de reprobación en la parte de práctica es no saber utilizar las luces de forma correcta. Entonces, aquí recordamos, señores, para realizar virajes o giros, ya sea a la derecha o izquierda, debemos señalizar con nuestras luces direccionales. ¿Qué son las luces direccionales? Lo que nosotros conocemos como los famosos guiñadores. Para hacer maniobras de adelantamiento, señores, también hacemos la utilización de luces. Para hacer un cambio de carril, anunciamos con nuestras luces. Para hacer una maniobra de reversa, retro, aunque es una maniobra prohibida, señores, salvo la situación lo amerite, también activamos nuestras luces. Y para realizar una maniobra de parqueo o estacionamiento, también hacemos el uso de nuestras luces. Recomendaciones. Cuando a nosotros nos obligan a llevar nuestras luces encendidas de nuestro vehículo en zona urbana, por eso lean bien las preguntas del examen, señores. Muchas veces en un término ya está la respuesta, señores, ya te está dando la respuesta de la pregunta del examen. En zona urbana solamente podemos utilizar las luces de posición y las luces bajas. Seguimos, hablamos de prohibiciones. Según el artículo, a partir del artículo 20 del Código Nacional de Tránsito, a nosotros como conductores se nos van a presentar una serie de prohibiciones, como por ejemplo, está prohibido recoger o dejar pasajeros en medio de la calzada. Está prohibido detener el vehículo en la franja de seguridad destinada al paso de peatones o rampas para discapacitados. Está prohibido el uso de la bocina durante la noche en vías urbanas. Y esto está normado en el artículo 62 del Código de Tránsito. Entonces, ¿en qué momento usamos nuestra bocina? Únicamente se la usará en casos de emergencia o para la prevención de un accidente. Importante, un conductor no debería estacionar su vehículo en sitios prohibidos. ¿Por qué? Porque entorpece el tránsito vehicular y disminuye el espacio de circulación vehicular. Prohibiciones de adelantamiento. Vamos a decir, señores, que están prohibidas las maniobras de adelantamiento en curvas o en sitios de visibilidad reducida. También están prohibidas las maniobras de adelantamiento en lomas, cuestas o pendientes. Aquí hablamos de subidas o bajadas. Cuando hablamos de curvas, señores, como norma general, antes de tomar una curva cerrada, nosotros debemos disminuir la velocidad para luego acelerar gradualmente mientras vamos recorriendo la curva. Cuando hablamos de lomas, cuestas o pendientes, según las normas de seguridad indican que en una pendiente no se puede conducir con el motor del vehículo apagado.
En una pendiente pronunciada, aquí vamos a hablar de bajadas, se debe enganchar la caja de cambio de velocidad a la misma velocidad que utilizaría para subir. La forma segura de detener nuestro vehículo en una situación normal. ¿Cuál es esa forma segura? Frenando suavemente, presionando el pedal de embrague y tirando del freno de mano después de detenerse. Ahora, la siguiente información, señores, es una información importante porque muchas veces nosotros pensamos que con una licencia podemos manejar cualquier tipo de vehículo. Y no es así, señores. Hay una clasificación en los conductores y de acuerdo al Código de Tránsito, los conductores se clasifican en motociclistas, conductor particular, conductor profesional que abarca la categoría A, B y C y los motoristas, lo que conocemos como maquinaria pesada. Hablamos de preferencia de paso para vehículos. Empezamos con el cruce de vías o de intersecciones. Estamos hablando de lo mismo. En un cruce de vías o de intersecciones de igual categoría, siempre van a tener preferencia de paso los vehículos que se encuentran que se circulando encuentran por el lado derecho de la vía. Siempre, señores, los vehículos que están circulando por el lado derecho de la vía siempre van a tener preferencia de paso. Cuando hablamos de rotondas, circulando en por el rotondas, señores, siempre van a tener preferencia de paso los vehículos que se encuentran circulando dentro de la rotonda. En las pendientes, los vehículos de subida tienen preferencia de paso con relación a los vehículos de bajada. Una de las principales razones por la cual no debe desengancharse el motor al ir cuesta abajo es porque se tendrá menor control del frenado y dirección. Hablamos de los vehículos de emergencia. Vamos a decir, señores, que estos vehículos de emergencia se caracterizan porque en su mayoría hacen el uso de sirenas, como por ejemplo, ¿qué vehículos? Ambulancias, bomberos, grúas, patrullas de la policía y Fuerzas Armadas. Pero aquí, ¿quiénes más incluyen? Incluyen los vehículos diplomáticos, los vehículos presidenciales, los vehículos oficiales. Todos esos vehículos que hacen el uso de sirenas, señores, tienen una autorización especial y siempre van a tener preferencia de paso o de circulación. Hablamos de lo que son infracciones. Vamos a decir, señores, que una infracción es el quebrantamiento de una o más reglas de tránsito. Y de acuerdo a nuestro código de tránsito, nuestras infracciones se van a encontrar divididas en tres: infracciones de primer grado, infracciones de segundo grado e infracciones de tercer grado. De acuerdo a la gravedad de la infracción, señores, a nosotros nos van a sancionar. ¿Cómo qué tipo de sanciones nos van a dar? Detención, multa y observación de nuestra licencia de conducir. Como les digo, mucho dependiendo a la gravedad de la infracción. Ahora, señores, en el material de apoyo en el material de apoyo, ustedes van a encontrar todo el tema destinado referente a este tema de infracciones. Es un tema amplio, pero yo les digo, señores, esta información a ustedes es muy valiosa porque a ustedes les va a servir durante todo el tiempo que manejen el vehículo. Muchas veces la policía de tránsito sale en sus supuestos controles e inspecciones y cuando el conductor no está ambientado con este tema de infracciones, cae en los engaños de la policía de tránsito. Entonces, esta información no es para la autoescuela, no es para mí, señores. Es una información que a ustedes les tiene que servir durante todo el tiempo que ustedes manejen el vehículo y no sean presas de engaños de la policía de tránsito. Ambiéntense con este tema, señores. Lean este tema, no solamente para mañana, para su examen teórico. Esta información a ustedes les va a servir todo el tiempo que ustedes manejen el vehículo y no van a dejarse engañar con la policía de tránsito. Entramos a hablar de los límites de velocidades. Vamos a decir, señores, que la velocidad es la relación que existe entre el espacio recorrido por el vehículo y el tiempo empleado en recorrerlo. Existen velocidades máximas y mínimas establecidas por la Policía de Tránsito y según nuestro Código de Tránsito vamos a conocer a 4 límites de velocidades: zona escolar, calles, avenidas y carreteras. Cuando hablamos de una zona escolar, señores, vamos a decir que en ese lugar existen ¿qué? Colegios, universidades, hospitales, recintos policiales y militares. Ahora, en todos esos lugares mencionados y que están anotados aquí, se considera zona escolar y solamente podemos recorrer a 10 kilómetros por hora. Calles, 20 kilómetros por hora. Avenidas, 40 kilómetros por hora. Carreteras, de 60, 70 o 80 kilómetros por hora. ¿Por qué hay esta variación en carreteras, señores? Porque mucho dependiendo del estado de la carretera.
60 kilómetros, una carretera de tierra que está en completo mal estado. 70, carretera con ripio. Y 80, como dice aquí, carretera asfaltada. Ahora, ¿por qué he hecho esta diferenciación de zona urbana y vía rural? Alguna vez, señores, por eso yo les voy a pedir, señores, que lean bien las preguntas del examen. Discúlpenme si se les estoy mucho cargando con este tema de que lean bien las preguntas en el examen, porque no es responder por responder. Lean bien. Alguna vez la pregunta en el examen se ha formulado de la siguiente manera. Decía así: ¿a cuántos kilómetros como mínimo y como máximo debo recorrer en una zona urbana? Urbana, nosotros ya sabemos que pertenece calles, avenidas, entonces ya hemos visto vías públicas urbanas, señores. Entonces, urbano, y ahí están los límites. Como mínimo tendría que ser 10 y como máximo 40, porque carretera, señores, pertenece exclusivamente a vía rural. Entonces, no podríamos estar metiendo estos límites de velocidades de carreteras porque esto pertenece exclusivamente a vía pública rural. Entonces, tengan cuidado, señores, con estos términos de urbano y rural también en el examen y no es responder por responder. Recuerden, señores, una preguntita que ustedes respondan así por decir, por hacerse la burla, puede ser un puntito que les puede reprobar el examen. Y si no aprobamos el examen teórico, no pasamos a la parte de práctica, señores. ¿Por qué no podemos superar los 100, 120, 150 kilómetros para circular con nuestro vehículo en una vía? Porque el efecto sobre la visión que tiene el conducir a más de 100 kilómetros es que el campo visual se reduce, ya que a esa velocidad se tiende a fijar la mirada recta a lo lejos. El uso del cinturón de seguridad. Vamos a decir, señores, que el cinturón de seguridad, como su nombre indica, ¿no? Es un dispositivo de seguridad designado para evitar lesiones fuertes y hasta la muerte en caso de ocurrir un hecho de tránsito. Nosotros como conductores serios y responsables, señores, tenemos nomás que acostumbrarnos a utilizar ese cinturón. Por obligación, sí, señores. Por cuidar nuestra vida, sí. Acostúmbrense a utilizar ese cinturón de seguridad y no lo vean como si fuera esto un chiste. Muchas veces dicen, a mí nunca me ha pasado nada, pero lo que no te pasa en años te puede llegar a pasar en segundos. Así que por la seguridad de ustedes como conductores, por la seguridad de sus acompañantes, acostúmbrense a utilizar el cinturón de seguridad. La instalación de un airbag. ¿Qué es el airbag? Es la bolsa de aire. La instalación del airbag, que sería la bolsa de aire, actúa complementando la protección que ofrece el cinturón, pero no sustituye el uso del cinturón de seguridad. El airbag solamente es un complemento. Para los infantes, ¿quiénes son los infantes? Los niños. Para los niños que viajan en un vehículo, deben tener siempre un dispositivo de seguridad homologado e ir en la parte trasera del vehículo. Mínimamente, señores, ¿hasta qué edad el niño tiene que viajar en la parte trasera? Mínimamente hasta los 10 años. Decreto Supremo 420 o 0420. Este decreto está destinado al sector del transporte automotor público terrestre y nos habla sobre la conducción en estado de embriaguez. Señores, en primer lugar, si nosotros hemos ingerido bebidas alcohólicas, lo primero que va a pasar es que no nos vamos a encontrar en nuestros cinco sentidos. Al suceder eso, va a disminuir nuestro campo visual. Al disminuir ese campo visual, no va a haber una buena percepción de los colores. Así que ante esa situación, si nosotros hemos ingerido bebidas alcohólicas, lo correcto sería, señores, que nos abstengamos de conducir. ¿Por qué, señores? Porque si nuestro caso va a entrar con este decreto supremo 420, en el artículo 19 de este decreto nos dice, prohibido manejar en estado de embriaguez con pérdida definitiva de la licencia de conducir. Es decir, señores, si yo he ocasionado el hecho de tránsito y el caso ha entrado con este decreto, prácticamente yo les diré que van a perder esa licencia que tanto les está costando sacar. Ustedes se están esforzando harto, señores, para lo que es sacar su licencia de conducir. Valoren cada una de las cosas que ustedes están haciendo, señores, por tener esa licencia de conducir. Yo sé que muchos de ustedes incluso esta licencia lo necesitan porque lo van a utilizar como su herramienta de trabajo. Y ahora, señores, con toda esta crisis que está viviendo nuestro país, incluso ya se dice que es un lujo tener una licencia de conducir. No se arriesguen, señores, de conducir en estado de ebriedad
Y no lo tomen como si fuera esto un chiste, señores, de decir, a mí nunca me ha pasado, pero yo cuántas veces he manejado así. Señores, la desgracia está a la vuelta de la esquina. Y si el caso entra con este decreto, señores, lo siento mucho. Van a perder esa licencia que tanto les está costando sacar. Y esto no es un chiste, señores. ¿Cuántos casos que están con este decreto que les han quitado la licencia de forma definitiva? Se contratan supuestamente a los mejores abogados con sus policías conocidos y todo eso. En vano, señores, porque lo único que les van a hacer, y yo les soy sincera, sacarles dinero y dilatar más el caso, y al último, señores, se van a quedar sin nada por supuestamente decir que esta situación tiene una solución. No, señores, no tiene solución. Alguna vez me han dicho, pero conducir en estado de ebriedad es una infracción de primer grado. Exacto, es una infracción de primer grado siempre y cuando no he ocasionado el hecho de tránsito. Pero también hay que tomar en cuenta que un decreto siempre va a ser superior a una infracción. Así que cuídense y valoren lo que están haciendo por obtener su licencia de conducir. El grado alcohólico máximo permitido para obtener una licencia de conducir es de 0,50 grados en cada mililitro de sangre. Entonces, cero alcohol en nuestro cuerpo. Y entramos a la última parte de mecánica básica. Hablamos del automóvil. La palabra automóvil significa que se mueve por sí mismo. Los vehículos se desplazan sobre el terreno mediante la fuerza suministrada por un motor de explosión o de combustión o explosión, llamado así porque en su interior se realiza el quemado del combustible. Ahora, nuestro vehículo va a estar compuesto por tres partes: el chasis, la carrocería y la carga. El chasis, señores, va a ser el armazón y conjunto mecánico del vehículo, la carrocería que va a estar destinada a transportar a los pasajeros y la carga que se coloca y sujeta sobre el chasis. Hablamos de nuestro motor. El motor es el corazón de todo automóvil, es una máquina térmica que se convierte en mecánica construida para que el vehículo tenga la suficiente fuerza y pueda desplazarse. Las partes de nuestro motor van a ser la culata, el monobloc y el cárter. Una de las causas de que el motor de arranque no funcione siempre van a ser por bornes de la batería sulfatados. Hablamos del sistema de encendido. Su función consiste en generar en las bujías la chispa necesaria dentro de los cilindros en el orden adecuado de funcionamiento. Este sistema de encendido va a tener dos componentes principales, como ser el alternador y la batería. Vamos a decir que el alternador es el generador de electricidad de nuestro vehículo. Del alternador, ¿a dónde va a pasar esa electricidad? A nuestra batería. Y la batería va a ser el almacenador de energía en nuestro vehículo. La batería, señores, se va a encargar de distribuir esa energía a todo el sistema eléctrico de nuestro vehículo, así sean las luces de nuestro tablero, radio, ventilación, calefacción y todo lo que consume electricidad. Para desmontar una batería siempre va a ser recomendable primero desconectar el borne negativo. Sistema de refrigeración. La refrigeración, señores, es la evacuación de calor generado en el motor. El sistema más común de esta evacuación de calor siempre va a ser el agua. El sistema de refrigeración tiene como objetivo eliminar el calor excesivo producido por el funcionamiento y combustión. Y aquí vamos a ver dos consejos. Es recomendable siempre emplear el líquido anticongelante. Este líquido evita que nuestro motor se congele y se corroa. Si el motor está sobrecalentado por falta de agua en el sistema de refrigeración, se le agrega agua lentamente con el motor funcionando. Sistema de embrague. Ubicado entre la caja de velocidades y el volante del motor, el embrague forma parte del sistema de transmisión del vehículo y su función es conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Sistema de dirección. Se entiende por dirección o sistema de dirección a todos los elementos que contribuyen a dirigir las ruedas directrices según la voluntad del conductor. Los principales componentes de la dirección son volante, columna, caja de dirección, rótulas y terminales. Una baja presión de aire en los neumáticos delanteros va a hacer sentir siempre la dirección más pesada. Sistema de frenado. El sistema de frenos está diseñado para que a través del funcionamiento de sus componentes se pueda detener el vehículo a voluntad del conductor. Los dos sistemas de frenos que existen en un automóvil son el freno auxiliar o de estacionamiento, como lo conocemos, el freno de mano, y el freno de servicio o de pedal. Cuando las balatas se cristalizan o se gastan, producen un desgaste en el tambor de frenos y esto va a provocar ruidos durante las frenadas.
Los frenos antibloqueo tienen la ventaja de impedir que las ruedas queden bloqueadas al frenar fuertemente. Las frecuentes frenadas y aceleraciones provocarán un alto consumo de combustible. Si su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena, la falla más probable son frenos mal ajustados. El freno de mano actúa sobre las ruedas traseras de nuestro vehículo. Un retardador eléctrico de frenos no reemplaza a otros sistemas, sino que es un complemento para disminuir la velocidad. ¿Qué debemos revisar antes de conducir y antes de subirnos a nuestro vehículo? Señores, cuatro cositas: llantas, aceite del motor, agua del radiador y nuestro líquido de frenos. De las llantas, señores, vamos a estar siempre atentos a revisar la presión de los neumáticos. Y la presión de los neumáticos siempre se los va a revisar con los neumáticos fríos. También tenemos que estar atentos, señores, a revisar, señores, a la profundidad de los surcos o huellas de nuestros neumáticos que no sean inferiores a 1,6 milímetros. ¿A qué me refiero con surcos o huellas? Estas marquitas, estas ranuritas, estos canalcitos que tienen nuestras llantas, señores, son los surcos o huellas de nuestros neumáticos. La medida que está colocada aquí, señores, tiene que ser controlada siempre con nosotros. Nosotros como conductores tenemos que controlarlo siempre para que no exista, señores, ese desgaste, señores, total en nuestros neumáticos. Porque si va a superar, señores, esta medida, prácticamente esas huellas de nuestras llantas van a desaparecer. Y al desaparecer esas huellas, ¿qué va a pasar con nuestros frenos? Los frenos no van a agarrar. Entonces, cuiden, señores, en revisar siempre esas huellas o surcos de nuestros neumáticos. El aceite del motor. El sistema de lubricación del motor, su función es que el aceite reduce la fricción para que no incremente la temperatura del motor y está compuesta por bomba, cárter y filtro. Agua del radiador. Debemos revisar si el radiador tiene el agua suficiente y la función que cumple el radiador es de refrigerar el agua que viene del motor. El líquido de frenos, que es el líquido importante para evitar accidentes. Adicional a estas cuatro cositas, también tenemos que mantener ciertos elementos limpios en nuestros vehículos, como ser las luces, espejos y vidrios. ¿Cada cuánto tiempo debemos cambiar el aceite y el filtro de aceite? El aceite de nuestro coche se utiliza para lubricar el motor y favorecer la limpieza de este. También refrigera el motor, evitando un sobrecalentamiento. Como norma general, se recomienda cambiar el aceite de 3.000 a 5.000 kilómetros. El filtro de aceite tiene como función principal eliminar todas las impurezas que puede tener el aceite. ¿Cada cuánto cambio el filtro de aceite? Cada que se cambie el aceite de nuestro coche. Control del nivel de aceite de nuestro motor. Para medir el nivel de aceite se lo realiza con la varilla o sonda. El coche debe encontrarse en posición horizontal, es decir, en un lugar plano, estable, el motor completamente frío y el coche detenido. Una de las causas por las cuales se puede llegar a fundir o calentar nuestro motor siempre va a ser por falta de agua y aceite en nuestro vehículo. El filtro de aire. La principal función que tiene el filtro de aire es de purificar el aire antes que ingrese a nuestro motor. ¿Eso qué quiere decir? El filtro de aire va a sacar suciedades, bota impurezas y va a meter aire limpio a nuestro motor. Pero al no ser reemplazado a tiempo este filtro de aire, hará que nuestro motor tenga una pérdida en el suministro de aire y esto provoca que nuestro vehículo consuma más gasolina y pierda fuerza. ¿Cuál es la posición correcta para sujetar nuestro volante? Y ahí está, señores. La forma incorrecta siempre va a ser querer manejar nuestro vehículo con una mano. En el examen, cuidado se les presente esta pregunta, señores, no podemos hacernos la burla. Un punto, señores, que puede salvarles la vida para aprobar este examen. Traten de ser serios, señores, en el momento que estén respondiendo las preguntas. Lo correcto, siempre con las dos manos, según las manecillas del reloj, entre 10 y 10 o 9 y cuarto. Esa es la forma correcta de sujetar nuestro volante. Y hasta ahí, señores, hemos concluido con nuestra capacitación teórica. Vamos a dar las últimas recomendaciones, señores, ya para concluir lo que es esta capacitación. En el grupo, señores, como al inicio yo les estaba diciendo, por favor, yo les voy a pedir que lean muy bien todas las recomendaciones que se les ha dado en el grupo de WhatsApp.
Muchas veces me dicen, no, compártame las diapositivas. No, señores. En el grupo se les ha dicho y se les ha dejado claro de que no se les puede compartir nada de eso, porque en esta capacitación yo estoy monitoreada por personal del CEGIP y yo lo único que estoy haciendo es cumplir con esta capacitación, nada más. Así que por favor les voy a rogar y pedir que lean bien todas las recomendaciones que se les ha posteado en el grupo de WhatsApp para que no exista ningún tipo de preguntas que no vienen al caso, señores. Después de esta capacitación, yo me voy a desconectar completamente de la autoescuela y el grupo de teoría va a desaparecer, porque también se les ha escrito, ¿no ve? El grupo se ha creado exclusivamente para la capacitación teórica. Y una vez que se ha concluido con el trabajo, señores, el grupo automáticamente se elimina. Entonces, cualquier consulta que ustedes tengan respecto al día de mañana o algo que no esté claro, señores, en lo que es en las recomendaciones que se les ha dado en el grupo de WhatsApp, por favor, comuníquense con la encargada de su oficina. ¿Quién es la encargada de oficina? Es la persona que les ha agregado al grupo de WhatsApp. Hasta les he compartido, señores, el numerito de la encargada de oficina. Es la persona que les ha agregado al grupo de WhatsApp, pero sin antes, señores, leer todas las recomendaciones que se les ha dado. Muchas veces incluso la encargada me dice, ¿no? Em, me han escrito postulantes diciéndome o preguntándome cosas que ya están claras en el grupo de WhatsApp. Entonces, señores, por favor, antes de hacer alguna consulta, lean bien todas las recomendaciones que se les ha dado. No es leer lo que me interesa y para mí es esto importante, no. Todas las recomendaciones que se les ha dado son importantes. Lo mismo van a practicar en lo que es en su examen teórico el día de mañana. Tienen que estar atentos con cada pregunta que se les va a presentar. No es leer por leer. Se supone, señores, hemos visto que es en ese artículo que la persona dice que por lo menos haya vencido el signo intermedio de instrucción. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes están entendiendo todo lo que se les está diciendo. Ustedes no son niños, no son colegiales, son personas adultas, responsables, que están viniendo a hacer el trámite de la licencia de conducir. Y el trámite, señores, y la licencia no es ningún tipo de chiste. Consejo que les voy a dar, señores, repasen la parte de educación vial. La mayoría de las preguntas, señores, es cierto, señores, que las autoescuelas no saben qué es lo que va a entrar en el examen, porque CEGIP tiene un sistema que va sorteando las diferentes preguntas del examen cada semana. Por eso la información es general, señores, no es una información específica para que digan, pero eso no nos han dicho, pero eso no, no, es una información general que todos tenemos que saber. Así que nosotros no sabemos qué es lo que va a entrar en el examen, pero de lo que yo estoy segura, señores, porque yo he visto exámenes en La Paz, en El Alto, en Viacha, señores, la mayoría de las preguntas están destinadas a educación vial. El día de mañana que abran su examen, señores, van a ver lo que yo les estoy diciendo. Lo que les va a garantizar su aprobación o reprobación en esta primera instancia de teoría es la parte de educación vial. Repasen, señores, el material de apoyo. Si no lo tienen a la mano, busquen una solución. Como les digo, con la inteligencia artificial que ahora tenemos en nuestro celular, hasta te lo dan todo un resumen del Código de Tránsito de Bolivia, señores. Entonces, busquen soluciones si no lo tenemos, señores, lo que es el material de apoyo. Por favor, y si han estado atentos a esta capacitación, van a ver que el día de mañana no va a haber ninguna posibilidad de reprobación en esta primera instancia. Ahora, señores, todo el examen se llena con bolígrafo color azul. Llévense 2 bolígrafitos de preferencia siempre color azul, señores, porque también van a firmar listas oficiales del CEGIP y todo documento oficial se firma con color azul. Olvídense del color negro, señores, lleven bolígrafo de color azul y llévense 2, porque si un bolígrafo llega a fallar, ustedes en ese momento van a tener un bolígrafo de reemplazo. No se olviden su carnet, no se olviden sus certificados médicos y los requisitos que las encargadas de sus oficinas les han dicho que tienen que llevar. Por favor, señores, si tienen alguna consulta, señores, referente a algo que no está claro en lo que es en el grupo, escríbanles a las señoritas máximo hasta las 8 de la noche. Su horario de trabajo de ellas, señores, es hasta las 6 de la tarde. Pero como el día de mañana es el examen, señores, ellas se amplían en su horario de trabajo y hasta las 8 de la noche ellas están disponibles para responder mensajes. Señores, escríbanles con el máximo respeto que ellas se merecen. Evitaremos generar problemas en sus familias, todo eso, porque ellas ya no están en horarios de trabajo. Y muchas veces, señores, se ha ocasionado, si yo les estoy dando
estos consejos es porque muchas veces ha sucedido que el alumno le escribe de forma muy confianzuda a la señorita a las 10 de la noche, 11 de la noche, 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando ella no está en horarios de trabajo. Tenemos que ser un poco más disciplinados, respetuosos, señores. Nos falta mucho, yo he visto que nos falta mucho de eso en todas las personas, que tengamos educación, que tengamos disciplina, señores. Entonces, por favor, señores, hasta las 8 de la noche, si tienen siempre alguna consulta que no está claro, escríbanle a su encargada de oficina. Señores, el examen teórico se divide por categorías. Categorías particular y motocicletas y categorías J particular, joven particular, a partir de los 16 años. Son 30 preguntas, 20 minutos para responder su examen. Categorías A, 50 preguntas, 30 minutos para resolver su examen. Categorías B y C, 80 preguntas, 45 minutos para resolver su examen. Nota mínima de aprobación. Si no aprobamos el teórico, señores, reprobamos hasta la parte de práctica y vamos a seguir intentando a la siguiente semana. No hay nota de aprobación en la parte de teoría, no pasamos a la parte de práctica, señores. Y eso, señores, van a verlo el día de mañana. Nota mínima de aprobación en el examen teórico, la mitad más uno. De acuerdo a las categorías que ustedes están postulando, señores, calculen cuánto va a ser su nota mínima de aprobación. Después de esta actividad, señores, yo ya he cumplido con mi trabajo. El grupo de teoría va a desaparecer. Cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, háganlo con la encargada de oficina, que es la persona que les ha agregado al grupo de WhatsApp. Yo después de esto, señores, yo no contesto llamadas, no contesto mensajes, porque, señores, yo tengo actividades similares que realizar antes y después de estas clases. Y a veces, señores, es molestoso, de verdad que es molestoso que te estén escribiendo y vos no sepas ni de dónde te están escribiendo. Y tienes que estar buscando de dónde te están escribiendo y me cortan el hilo de las capacitaciones que yo tengo antes y después de esto. Entonces, por favor, señores, yo he cumplido ya con mi trabajo. Si tienen alguna consulta, hasta las 8 de la noche, por favor, escríbanle a la encargada de oficina, que es la persona que les ha agregado al grupo de WhatsApp. Que tengan una linda noche. Hasta luego.